Bueno, hoy 21 de julio del 23, Facundo Cesarino va a exponer su tesis, su trabajo final de licenciatura. Así que, Facu, quedamos a disposición de tu exposición. Éxitos. Muchas gracias. Bueno, eh, esto es en carácter de defender mi trabajo final. Sí, este trabajo, que como dice el título, se llama Efectos del entrenamiento de contraste francés y ejercicios derivados del levantamiento olímpico de pesas, en la misma sesión sobre el salto vertical en jugadores de básquet, profesionales y amateur. Eh, Esto está hecho para la Facultad de Ciencias Sociales, sí, de Loma de Zamora, la licenciatura de alto rendimiento bueno, de la Universidad de Lomas. Bien, principalmente, ahí me deja pasar la diapositiva, sí, está enfocado en el área de actividad física y salud. El tema de la investigación lo mencionó anteriormente, sí, el título de esta investigación. La temporalidad y el espacio, sí, fue realizado en el gimnasio del Club Atlético Racing Club, sí, fue llevado a cabo durante 4 semanas de trabajo, que ahora vamos a explicar dentro de las limitaciones por qué a mí me hubiera gustado que tenga 2 semanas más de trabajo, pero bueno, a veces el contexto y la situación de los equipos, en este caso profesionales, no lo permite para llevar a cabo el estudio. El estudio fue de carácter descriptivo, fue planteado un plan de entrenamiento y analizamos, bueno, los efectos que tuvieron en el salto vertical en estas categorías. U17, sí, ahí están con sus desvíos estándar, pero es entre los 15 y 16, 17 años para ser más exacto, ¿sí? U19 entre 17 y 19 años, y el equipo profesional, que está en sus respectivas edades, entre 22, pueden llegar hasta los 34 años, y algunos jugadores, pero es entre 22,38 y más o menos 4,93 años de edad. Principalmente, bueno, esto iba a ser un estudio experimental, no fue experimental por una cuestión de que no hubo grupo de trabajo y grupo de control. Eso era inviable trabajando en un equipo, porque obviamente ahí estaremos planteando algo que no sabemos que puede llegar a pasar. Entonces la idea era que esto sirva como una metodología de entrenamiento de cara a las mejoras a la temporada que se venía en estas tres poblaciones, y a su vez sirva como para hacer el trabajo final de tesis y ver si estos protocolos eran efectivos en todas estas categorías. Obviamente es un carácter correlacional, porque se buscaron correlaciones entre diferentes variables, como en este caso es la fuerza relativa en sentadilla, el salto contra movimiento, la fuerza relativa en sentadilla y el salto sin contramovimiento o squat jump, y la fuerza relativa en sentadilla y el salto con impulso de brazos o Balakov jump. Y también fue comparativo porque bueno, fueron comparadas los diferentes resultados de estas variables. Problema principal de investigación: no hay un consenso lineal todavía que nos diga qué se puede hacer en estos deportistas para trabajar la saltabilidad, sino que esto está más disperso, hay diferentes metodologías reportadas por la investigación, eh, y cada una, dependiendo de ese contexto poblacional, eh, con efectos positivos, con efectos nulos, con efectos negativos en algunos casos, ¿sí? Pero principalmente yo tomaba y tenía en cuenta la saltabilidad como un factor fundamental, ya que bueno, hoy últimamente como el básquet cambió, jugar arriba del aro hoy ya no es un negocio, ya se trata de eso, de estar ahí arriba siempre. Esto da mucha facilidad a los jugadores y depositan la pelota más cerca del aro, pueden ejecutar una bandeja, una volcada con más riesgo de falta y que no sea bloqueado el lanzamiento. Bloquear lanzamientos a los rivales en el ámbito defensivo. Entonces, en este caso, la altura del salto vertical ya es fundamental dentro de este deporte, además de que es un indicador de potencia muscular como lo fue históricamente. Después veremos y entraremos en razonamientos si las fases del salto vertical eh, están relacionadas, si el momento de fuerza, el momento de potencia, el momento de velocidad y la altura pico del salto se dan en la misma fase. Ya sabemos que no, pero sí es un indicador que determina a la potencia del deportista. Las metodologías comúnmente utilizadas que más se encuentran con evidencia científica y que ya eh,
están más utilizadas y consensuadas dentro de las metodologías de entrenamiento, tenemos el entrenamiento pliométrico, tenemos el entrenamiento de fuerza submáximo y la utilización como medio, en este último tiempo con una creciente, de ejercicios derivados del levantamiento olímpico de pesas. Y bueno, los avances científicos empezaron a reportar la utilización de estas metodologías, que es el famoso entrenamiento combinado, que acá es donde surgía mi interés, como es el complex, ¿sí? La utilización de un ejercicio, todas las series de un ejercicio de submáximo con cargas máximas, y luego toda la serie de un ejercicio balístico, en estos casos mayormente pliométricos. El contraste muy similar, si bien hoy las ciencias y las investigaciones estadounidenses principalmente, para ser más objetivo, eh, están hablando de un contraste que muchas veces es un protocolo de complex, entonces no hay un consenso del protocolo. ¿Por qué? Porque el complex hace toda la serie de uno y después de un periodo de descanso, de una macropausa, mejor dicho, se hacen toda la serie del ejercicio balístico. Y el contraste en realidad desde la teoría inicialmente no era así, era hacer una serie del ejercicio submáximo o maximal, 30 segundos, 2 minutos de pausa, según lo que plantea Cal Dietz y lo que plantea Gilles Cometti, dentro de este periodo de tiempo, de pausa por una recuperación parcial o en su mayor totalidad, mejor dicho, del sistema nervioso central, y pasar al ejercicio pliométrico dentro de la misma serie. Pero más adelante encontramos más versatilidad en pasar por toda la curva fuerza-velocidad dentro de un mismo protocolo, en la misma serie, y hacer lo que se llama el contraste francés, de pasar de un ejercicio maximal a un ejercicio pliométrico lastrado con carga, a un ejercicio pliométrico y luego un pliométrico acelerado. Entonces estamos trabajando en todos los puntos de la curva fuerza-velocidad y también la curva fuerza-tiempo, por los tiempos de contacto, cada uno de estos ejercicios, de la fuerza, con el tiempo en el cual se aplica la fuerza, es diferente. Y después la utilización de derivado del levantamiento olímpico, sí, en relación al salto vertical. Acá es donde yo compartía lo que planteaba Satchmel y Fleming, por ejemplo, de que había muchas similitudes en diferentes fases, y acá lo que yo principalmente encontré era desde la biomecánica, que había una posición inicial, un contramovimiento, una fase isométrica de transición, una propulsión, una fase de vuelo, y por último tenías una fase de recepción. Entonces había similitudes con este gesto, si bien no eran tan directas, lo tenían. De esto surgió intentar combinar en la misma sesión estos protocolos, estas metodologías, y a su vez, ¿sí? Como ahora vamos a ver en los objetivos, eh, poder matar el tiempo que tenemos en la sesión, poder estar trabajando sin una pérdida de tiempo, ya que nos dan generalmente 3 veces por semana 1 hora de trabajo en el gimnasio, y en esa hora tenemos que hacer un montón de cosas. Entonces, yo lo podría hacer separado. Hay muchas metodologías, como la metodología conjugada, de hacer un día pasar por un punto de la curva, otro día pasar por otro, y finalmente tercer día pasar por los puntos más bajos. Pero si bien esto se da, a mí me interesaba que eso se toque en cada sesión de entrenamiento. Entonces, lo que yo fui encontrando fue hacerlo de esta manera, combinando todo y ver si tenía un efecto. Porque si bien esto tiene evidencia, no había evidencia que todo pase en la misma sesión. Entonces, preguntas principales de la investigación eran si los derivados del levantamiento olímpico del contraste francés en la misma sesión podía mejorar la altura del salto vertical, si esa metodología iba a tener efectos positivos en los 3 grupos, si tiene sentido estudiarla en jugadores, utilizarla, perdón, en jugadores profesionales, y si tenía sentido utilizarla en categorías formativas, porque hoy lo que nos decía la teoría era que solamente tenía un efecto positivo en sujetos entrenados, pero no en sujetos desentrenados o que se están iniciando en el entrenamiento de la fuerza o con poca experiencia en el entrenamiento de la fuerza. Entonces, realizar esta metodología con una frecuencia 3 era efectivo, era otra de las preguntas. ¿Sí? La combinación, dicha combinación, podía fatigar a los deportistas y de esa manera evitar efectos positivos en el salto vertical. Por ejemplo, algo que se habla mucho, tasa de potenciación, posactivación y tasa de fatiga son inversas. No se pueden dar al mismo tiempo, si bien la tasa de PAP o de potenciación es mucho más rápida, se disipa mucho más rápido que la tasa de fatiga,
pero no se pueden dar en puntos similares, sino que en puntos opuestos. Entonces acá encontramos algo fundamental para ver si esta metodología podía ser utilizada o considerada. Los ejercicios seleccionados eran los adecuados para mejorar estas variables. Si la dosificación del ejercicio, como hablando de componentes de la carga, volumen, intensidad, densidad principalmente, era adecuado para obtener mejoras significativas en el salto vertical. Los objetivos generales, ¿sí? Esto que hablábamos en la anterior filmina, determinar si el protocolo es utilizado como efectivo para mejorar el salto vertical, analizar la temporalidad de la sesión a la hora de planificar bloques de entrenamiento ondulado y carga de entrenamiento en la misma sesión, eso es lo que hablábamos. En una hora esta metodología nos permitió combinar todos esos medios y métodos para encontrar un objetivo, conceptualizar, estructurar con contundencia el concepto de entrenamiento de la fuerza, pasando por toda la curva fuerza-velocidad y fuerza-tiempo, ya que tiene muchos beneficios desde lo que es lo más pesado hacia lo menos pesado, pero más rápido, más explosivo y más balístico. Los objetivos específicos, sí, determinar si hay diferencias en las mejoras o no entre los grupos de categorías, sí, en este caso el JU17, que es el grupo U17, el JU19, que es el grupo U19, y el equipo profesional, abreviado como GEP. Establecer correlaciones entre las variables analizadas y los resultados de intervención, y poder establecer un protocolo de entrenamiento combinado entre los derivados del levantamiento y contraste francés en la misma sesión para diferentes categorías del básquet. Y que esto no hay mucho dentro de este deporte, no hay mucha evidencia misma en las poblaciones dentro de este deporte. Y el propósito, por ejemplo, que yo buscaba con esto, era mejorar la altura del salto vertical en los 3 grupos de intervención, dar solidez al entrenamiento combinado y evidenciar el concepto de la fuerza pasando por toda la curva fuerza-velocidad y fuerza-tiempo a su vez, saber si esta metodología es efectiva para los 3 grupos o solo para alguno de ellos, que eso es lo que hablábamos antes. Hipotéticamente tenía que darse un mayor efecto en los profesionales porque eran el grupo entrenado, y no en los principiantes o en los desentrenados, que podía darse menores mejoras, menores márgenes de mejora. Después vamos a ver lo que pueda aparecer, contrarrestando esta teoría también un poco. Saber si esta metodología es efectiva en mayor o menor medida para todos los atletas que integran el mismo plantel, es decir, de cada grupo. Por eso, además de hacer análisis intergrupo, hice análisis intragrupo. Mi hipótesis era que el protocolo de contraste francés, por ejemplo, en este caso, combinado con los derivados del levantamiento olímpico, inicialmente iba a tener mayor impacto sobre el equipo profesional, por una cuestión de entrenabilidad sobre los otros 2 grupos. Esto se debía a partir de que la metodología demostraba en lo que es el marco teórico, en lo que es la teoría, que en los deportistas entrenados no se daba tanto impacto como si en deportistas elite o deportistas profesionales. Pero a su vez empezamos a pensar que este nivel de entrenabilidad baja podía generar adaptaciones, ya que al estar desadaptada a una carga, obviamente yo la carga que le imponga a estos sujetos va a tener un impacto grande, porque, como dice la palabra, están desentrinados. Entonces yo aplico una carga y probablemente mejoren, pero ver hasta dónde mejoran, cómo podíamos hacerlo. Entonces, principalmente las fases que nosotros planteamos, ¿sí? Era una revisión bibliográfica, ¿sí? Que sustente la investigación, planteo y formulación del estudio, la división de grupos de trabajo, a su vez una vez con esto ya conformado, se hizo el diseño del programa y la exclusión de los sujetos, obviamente algunos por lesión, algunos por falta a las sesiones de entrenamiento, ya que por tema de horarios no podían asistir, y bueno, esos sujetos eran excluidos. Se hace la primera realización del test, el test preintervención, tomando los valores de base, realización de 4 semanas, ¿sí? De intervención. A mí me hubieran gustado que sean 6, porque la teoría principalmente plantea 6 semanas de intervención, pero no podía, porque finalizaba la temporada, arrancaba la temporada, entonces mi temporalidad fue de 4 semanas, principalmente fue lo que yo planteé, para no complicar al estudio una vez que ya ingresaba en la temporada. La realización del test post-intervención, la recolección de los datos y las conclusiones a partir de los datos obtenidos. Y ahí es donde se finalizó el estudio. El protocolo de evaluación o las variables a tener en cuenta, ¿sí? Fueron el CMJ con Third Movement Jump, ¿sí? Con la altura salto vertical, utilizando capacidad elástica,
Lo hicimos con squat jump, sin capacidad elástica, a Balakov, donde introducimos el impulso de los brazos, hablando en términos de saltabilidad, un RM en sentadilla en press de banca, evaluando la fuerza máxima del tren inferior y el tren superior, fuerza relativa en sentadilla y fuerza relativa en press de banca, ¿sí? Armándolo en relación al peso corporal para armar correlaciones con la saltabilidad, y el índice de fuerza elástica tomado a partir, ¿sí? de la relación entre CMJ y SJ. Teniendo en cuenta esto, ¿no? La capacidad que tienen estos sujetos para utilizar la energía elástica almacenada en la fase excéntrica. Bien, el estímulo 1, como vemos, teníamos un estímulo muy marcado después del protocolo de activación, que es ese que vemos arriba en blanco. Teníamos en blanco el derivado del levantamiento olímpico, contraste de tren inferior y tren superior. Sesión 1, ¿sí? El estímulo 1, hablábamos de trabajos más verticales. Y acá cambié algo del protocolo, que en vez de utilizar saltos asistidos, puse saltos de alcance continuos, porque la teoría planteaba de que para alturas maximales de salto se requería más tiempo en el suelo y mayor desplazamiento articular para acumular mayor impulso. Eso me iba a dar una altura maximal, y si el objetivo estaba en lograr alturas de salto máximas, confiaba más en esa metodología antes que un trabajo asistido, que en este caso, si bien me iba a generar adaptaciones tendinosas, me iba a generar adaptaciones al tiempo de contacto, aplicación de fuerza en menor tiempo, almacenamiento y rechazo o reutilización de energía elástica, un montón de factores, yo creía más, mucho más cómodo y a su vez que era adecuado utilizar este tipo de ejercicios cambiando un poco el protocolo. El estímulo 2, ya teníamos un poco de estímulos horizontales. ¿Por qué el estímulo horizontal? Porque también es fundamental el trabajo de la cadena posterior, y a su vez el paso de aproximación al salto, por lo general en los jugadores de básquet, siempre viene a partir de un paso muy marcado desde la aceleración horizontal. Entonces creía que esto era necesario. Y el estímulo 3, ya hablábamos de unilateralidad, porque el despegue, por lo general, de los jugadores de básquet en cada uno de los gestos, sacando cuando hacen una frenada y un lanzamiento, cuando van al aro, van a una bandeja, van a una volcada, van a tapar, van a bloquear, lo hacen sobre un apoyo. Primero es un paso, despega el segundo paso y ya están en el aire, entonces lo hacen un apoyo. Entonces, de estos 3 estímulos, ¿sí? Estaban conformados los protocolos de intervención de 4 semanas, como vemos ahí, planteando con las pausas, que son en esta columna, ¿sí? Que tenemos pausas entre series y pausas entre cada uno de los ejercicios del contraste francés. Y acá ya entramos en los resultados, los valores preintervención y valores postintervención, que acá los vamos a apreciar un poquito mejor, con los porcentajes de cambio hechos. El grupo profesional tuvo una mejora del 3%, ¿sí? Se fue de 38,17 con su respectivo desvío estándar, donde se ve el SD, llegando a 39,42, algo parecido en el grupo U19, 37,36 a 38,91, también con el desvío, y el grupo U17, que es donde se encuentra un 10%, si bien en U19 un 4%, en U17 un 10%. 38, ¿sí? 38,55 a 42,27. Y acá empezaba a entrar en la duda esto de la hipótesis, de que los sujetos entrenados empezaban a tener un mayor porcentaje de cambio post-intervención de esas 4 semanas. En el SJ pasaba algo similar. Había un 4% de mejora en el equipo profesional, había un 3% de mejora en el grupo U19, pero un 7% de mejora en el grupo U17. En el grupo del equipo profesional, en el Abalacop, había un 7%, ahí superaban a los U19, que habían mejorado un 4%, pero los U17 seguían teniendo el porcentaje de cambio mayor, que era un 10% de mejora. Entonces acá empecé a entender del impacto que tenía en sujetos desentrenados una metodología, ya que estos deportistas estaban desadaptados a diferentes cargas y estímulos de entrenamiento. Después vamos a ver igualmente que los valores superiores en la mayoría de las variables los sigue teniendo el equipo profesional, pero eso no tiene que ver con el porcentaje de cambio. El porcentaje de cambio es una cosa, los valores más altos muchas veces son a partir de la acumulación de adaptaciones que fueron teniendo a lo largo de su carrera los sujetos que son más experimentados por lo general,
van a tener un valor mayor, pero porque ya vienen acumulando años y años de entrenamiento. Y acá, bueno, graficado, como para que se vea bien, ahí se puede ver esta tendencia de que en cada uno de los grupos hay un aumento lineal, ¿sí? Generalmente en las tres variables del salto. En el caso del porcentaje de cambio en el RM, ¿sí? En sentadilla y en press de banca, también se daba algo que era similar, un 17% de cambio en U17, un 8% en U19 y un 13% en el equipo profesional. Igualmente, si ustedes miran los valores eran muy altos en la fuerza máxima, 157 kilos en sentadilla, 138 en los U19, esto post intervención, y 114, fíjense que él seguía siendo el grupo que menor nivel tenía en esta variable, pero igualmente el porcentaje de cambio había sido el más alto. No se daba algo similar en press de banca, que quizás es un ejercicio que requiere mayor tiempo de trabajo para poder aumentar la fuerza en este ejercicio, por eso también los profesionales tenían una mejora mayor que los otros dos grupos. Acá era la sorpresa de que haya mejorado tampoco el grupo de 19. Para aclarar, el grupo 19 muchas veces tienen sesiones de entrenamiento, en su mayoría con el equipo profesional, entonces también es un grupo que, si bien hay poca diferencia de edad, poca diferencia etaria entre estos dos grupos, están muy arraigados estos dos juntos. Entonces por eso van a haber valores tan altos en el caso de los U19, o muy similares a los profesionales. Y acá, como podemos ver, sí, también graficado, que los valores más altos seguían manteniéndose en el grupo profesional. Porcentaje de cambio en fuerza relativa, ¿sí? Algo similar. Los U19 acá se llevan el mayor valor con un 19% de mejora, un 18% de mejora en los U17 y un 13% en el grupo profesional. Si bien acá no hubo grandes cambios en el peso corporal de los jugadores, porque si disminuye el peso corporal también aumentaría la fuerza relativa, porque es la relación de la fuerza sobre el peso de estos deportistas. Y el porcentaje de cambio en la fuerza relativa en press de banca también pasaba algo similar, se lo estaban llevando los U19, el mayor valor, con un 11% de mejora, un 5% de mejora a los U17 y un 6% de mejora al equipo profesional. Y acá también podemos ver de los valores más altos a los valores más bajos y los índices de mejora de cada uno. Pasaban de tener un 1.4 los profesionales, un 1.8 en sentadilla, un 1.2 o 1.5 en U19 y 17, y ahí vamos a ver dónde hay un hallazgo muy marcado dentro de esta investigación. Acá, en el índice de correlación, que si bien son correlaciones moderadas, en algunos casos hay un moderado alto, como en los casos de los U17, pero si bien son correlaciones moderadas, fíjense lo que se va a ver, acá lo tenemos en sentadilla también, en RM de sentadilla, que esto es más complejo porque ya estamos hablando de kilos, ya estamos hablando de kilogramos, no estamos hablando de relación de fuerza y peso. Pero acá está el hallazgo, que estaba muy marcado que en el equipo profesional disparaban el nivel de salto vertical una vez que los sujetos alcanzaban el 1.8 o superaban el 1.8 en fuerza relativa. Estos valores se disparaban, salvando alguna que otra excepción. Pero la dispersión y la linealidad que tiene la dispersión, en este caso, aumenta o se incrementa a partir del 1.8 en fuerza relativa en las tres variables del salto. Hablando del post-intervención, si se fijan en el pre-intervención, estaba mucho más equilibrada la línea de tendencia, no estaba tan exponencial. En el caso de los U19 pasaba algo similar en el 1.8. Fíjense cómo están muy separados ya de entrada, y acá también los sujetos se separan más todavía en los valores de saltabilidad. Y está muy marcado que a partir del 1.8 en adelante. ¿Pero qué pasaba en los U17? Los U17, al estar desentrenados, la dispersión era mucho mayor. No estaba esta tendencia de decir es una recta exponencial, una línea exponencial, pero sí se empezó a notar que a partir del 1.3, 1.4 empezaban a disparar los valores de saltabilidad, encontrando esos valores de fuerza relativa. Por lo que empezamos a entender que en estas poblaciones había que partir de un parámetro de base en la fuerza relativa para mejorar el rendimiento explosivo.
Por eso creemos que también es fundamental en este caso trabajar desde el lado de las cargas maximales, ya en estas edades, por lo menos llevarlo. Y la conclusión que pudimos tener sí, de este estudio es que la utilización de contraste francés, pasando por los diferentes puntos de la curva fuerza-velocidad y ejercicio derivado del levantamiento olímpico de pesas, como en este caso ejercicios que utilizamos, arranque, cargadas, para un jerk unilateral o segundo tiempo unilateral, combinados dentro de la misma sesión, en este caso una planificación de frecuencia semanal 3 veces por semana, en 4 semanas de trabajo, puede ser una metodología efectiva para mejorar el salto vertical en jugadores de básquet de categorías inferiores, como son las categorías U17 y U19, y en el equipo profesional. Esto aplica para jugadores inexpertos y entrenados de gran experiencia en el entrenamiento de la fuerza, por ejemplo. A su vez, sí es un medio de excelencia para aumentar los niveles de fuerza dinámica máxima en jugadores de básquet inferiores y profesionales. Esto repercute directamente en los niveles de fuerza relativa, que ahí vemos que los sujetos más inexpertos, por ejemplo, lo que hablábamos anteriormente, como son los U17, 1.3 en adelante como parámetro, y en U19 y en los mayores, en los sujetos profesionales, 1.8 sería el parámetro de base para partir en la fuerza relativa y mejorar o disparar la altura del salto vertical. Y bueno, acá esto también puede verse, ¿sí? A qué medida que van capacitándose en el salto vertical, requieren mayores adaptaciones específicas en el caso de los profesionales, y en el caso de los inferiores, de las categorías inferiores, requieren trabajos más generales para generar una base y que a futuro, o si llega al alto rendimiento, empezar a trabajar sobre lo específico e ir potenciando estos niveles. Eh, y lo que, bueno, se puede encontrar es que, bueno, las grandes adaptaciones en los niveles de fuerza ya no sean tan necesarias una vez que ya alcanzo un 1.8, ya puedo trabajar, como decíamos antes, en la maestría deportiva de manera más específica, porque estamos hablando de que ya quedan pocas adaptaciones en la fuerza máxima, tengo que someterlos a cargas muy altas para seguir mejorando cuando ya alcanzan un 1.8, un 2.0 en este tipo de deportistas. Pero sí tenemos muchas mejoras por delante en deportistas inferiores que levantan, no llegan a levantar una vez y media su peso corporal en la barra. Así que, bueno, Hernán, concluyo con esto. Así que, bueno, muchas gracias y te escucho. Bueno, Facu, a ver, tengo dos o tres cosas para consultarte y para también para comentarte. Primero, cuando mencionaste los objetivos, todos los objetivos que mencionaste son específicos. Digamos que todo tu trabajo está rondando en esos objetivos, no hay objetivos generales planteados ahí. Son todos Sí, objetivos específicos. Yo te diría que nos está faltando por ahí en la redacción el objetivo general que tiene que ver con la combinación del método que vos aplicás con respecto a los espacios en los que los aplicás, que en este caso son las tres categorías, y después definir también dentro de los objetivos las diferencias que pueden existir en cuanto al nivel de competencia, ¿no? Me parece que durante el trabajo aparece mucho esto del nivel de competencia entre la experticia, digamos, y los U17, ¿no? Entonces me parece que esa cuestión tiene que estar mencionada, me parece que es muy importante dentro de tu trabajo. Segundo, aparece algo que me parece recontra interesante que tiene que ver con esto que te mencionaba recién, cómo en el rendimiento deportivo y sobre todo vinculado a la fuerza, a la explosividad, ¿no? A la potencia, esto de la edad no solo cronológica, como está planteado muchas veces desde el punto de vista de la edad cronológica, sino que la edad biológica y la edad deportiva son tan influyentes y tan importantes a tener en cuenta a la hora de nosotros evaluar deportistas y estar vinculados. Eso desde el punto de vista de cosas que mencionaste. Después, cuando hablas de la saltabilidad, cuando contás los porcentajes de crecimiento o de evolución que tienen en cuanto al pre y al post-test, es importante el dato de ahí que ya que te animaste a tomar desvío estándar, es muy importante el desvío estándar, porque es lo que te dice cuán cerca o no estás en evolución respecto de la media, ¿no? Entonces, tener ese desvío estándar es un dato muy relevante para los planteos que haces. Saca la exposición si querés. Total, ya estamos conversando
Sacá la modalidad de presentación, así podemos. No, no me deja. Acá está. Ahí Ahí está. estamos. Digo, me parece que tener en cuenta a la hora de exponer la cuestión vinculada al desvío estándar, me parece que es importante. No solo mencionar la variable que se presenta en cuanto a lo porcentual, sino hablar también de ese desvío estándar, porque por ahí en la relación el porcentaje es más alto, pero el desvío estándar es más, está mejor, o sea, o está más ampliado. Entonces digo, ahí es donde tenemos que jugar, tal vez estaría bueno que incursiones a futuro en ese dato que me parece muy relevante, ¿no? Que me parece muy importante, sobre todo desde el punto de vista estadístico. Eh, y después, yo, si tengo que ser estricto, te digo, no puedo aprobar tu exposición con la cantidad de faltas de ortografía, Facu. No te la puedo dejar pasar. O sea, la, mira, la cantidad de acentos que te comiste, la cantidad de palabras mal escritas, yo te pediría por favor, porque me parece que es un tema recontra interesante para que presentes en algún momento. Sí, sí, sí. Revisá por favor la ortografía, todos los acentos, todas las redacciones, las palabras que les está faltando alguna letra. Digo, en una exposición eso no te puede pasar, no te puede volver a Sí, sí. pasar. Esto te lo digo a modo de, ¿no? de Sí, a futuro. constructivo, a futuro, digamos. En este caso yo porque sé todo lo que laburaste en tu trabajo, no solo en el escrito, sino en la exposición, pero si lo vas a presentar a futuro, está bueno que tengas en cuenta el tema de la ortografía, me parece sumamente relevante, no te puede volver a pasar, ¿está? Digo, tenerlo en cuenta. Y ahora sí vamos en concreto a la cuestión del trabajo final. Por un lado, cuando llegas hasta acá es porque tu escrito tiene ya un nivel de aprobación, o sea que en sí tu trabajo está muy avanzado, muy bien desarrollado. Y en la exposición siempre es interesante que puedan contar no solo el trabajo y los datos más relevantes, sino el trasfondo, ¿no? Todo esto, cómo fue realizar el trabajo. Me parece que lo lograste muy bien. Creo que lograste conectar muy bien todo el trabajo, haciendo énfasis en la teoría, tomando las referencias correspondientes a la hora de mencionar cada uno de los temas, contando de qué se trataba cada uno de los planteos, de los métodos, las formas de trabajo. Me parece que eso lo lograste muy bien, porque cualquier persona eh, que no está muy interiorizada en los temas, creo que logró captar en grandes momentos todas las cuestiones vinculadas a tus análisis, porque me parece que lo has contado muy bien. Eso me parece que es para destacar, porque fue muy convincente tu oralidad y tu forma de plantear en cuanto al uso del vocabulario, a los términos, a las definiciones de cada uno de las áreas tratadas. Entonces, en eso te quiero felicitar porque me parece que lo hiciste muy bien, en muy buena performance, así que te quiero Gracias. felicitar. Así que, Facu, a partir de hoy yo te podría decir que ya sos licenciado en alto rendimiento deportivo. Me parece que has logrado un nivel muy bueno de trabajo y de exposición. Sí te pido que corrijas y tengas en cuenta las sugerencias, que siempre son críticas constructivas, digamos, no es Claro. para denostar, sino que son críticas constructivas para que vos mejores tu presentaciones a futuro. Y ahora cuando tengamos el seminario de tesis, estaría bueno que este trabajo lo puedas ir a contar personalmente si te animás a Sí, ningún problema. exponerlo Sí, en sí. el seminario. Me parece que preparar 15, 20 minutos esta exposición me parece que puede ser muy interesante. Sí, lo hacemos. No hay problema, Hernán. Bueno, Facu, felicitaciones. A partir de hoy, Muchas gracias. nuevo licenciado en alto rendimiento deportivo de nuestra universidad. Eh, Todo lo administrativo lo vamos a resolver a partir de la semana que viene, porque el video lo van a ver otros docentes y otras autoridades para que definamos la nota, pero yo lo que sí ya te puedo adelantar es que el trabajo está aprobado y tu exposición está aprobada. Así que felicitaciones. Muchas gracias, Hernán. Bueno, fuerte abrazo, nos estamos viendo y después seguimos en contacto con todo lo administrativo. Dale, nos vemos, Hernán. Abrazo. Chao. Y gracias a toda la gente ahí que estuvo presente. Veo que hay mucha gente que vino a presenciar tu exposición. Muchas gracias a todos.